del Señor. Amén. Sabe que hay un reproche fuerte de Jesús a los religiosos de su época. Por varias ocasiones los reprocha, les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Y les dice: ustedes son unos hipócritas, unos falsos, en otras palabras. Para ustedes son más importantes las tradiciones y las costumbres que las cosas de Dios. De hecho, estoy sacando un mensaje de este reproche de Jesús contra los religiosos de la época. Cómo era más importante para ellos las tradiciones y las costumbres que la misma palabra de Dios y que la misma esencia de Dios. ¿Sabe que la iglesia de hoy no está lejos de la realidad? Nuestras iglesias cristianas están llenas de un poco de gente religiosa que cuando llega esta época se alejan de la iglesia porque se dejan envolver en las costumbres y en las tradiciones. De hecho, desde principios de noviembre hasta mediados de enero, la asistencia en casi todas las iglesias se va a un 60, 50%. ¿Por qué? Porque la iglesia, si se le puede decir así, se mete en sus costumbres y en sus tradiciones. Entonces nos enfocamos en que llegó diciembre, en que el día de las velitas, en que el día de la Virgen, en que el 24, en que el 31, en que la ropa, las hallacas, el masato, el estreno, el buñuelo, la fiesta, el arbolito, la decoración, las luces, las bolitas. Y yo no les estoy hablando de gente de afuera, yo les estoy hablando de gente y religiosos de la iglesia. Y entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que casi los matrimonios, las celebraciones, las cosas se dejan para el final de año. Y entonces no tiene que cogerse porque está en sus costumbres. Lea el Evangelio de Mateo para ver que Jesús durante 4 ocasiones les dice: hipócritas, fariseos, religiosos, pueden más costumbre y las tradiciones, la misma palabra de Dios. ¿Qué diría Jesús ahora en la iglesia de hoy en día? Y eso que somos evangélicos, ¿no? Bien, para los que no están informados, el domingo empieza el mundial. Qué bendición. Ya no vamos a trabajar porque empieza el mundial. La cerecita que le falta al pastel. Gloria a Dios, como que los partidos no son en la noche, ¿no? Porque si fueran en la noche, ahí sí, apague y vámonos. Y es el mundial de la vergüenza, el mundial de sangre, el mundial de la infamia, el mundial de porquería que sacó la FIFA ahorita. Es un mundial de porquería, por no decirle más. De hecho, los países europeos están en contra de ese mundial. Y casi todas las ciudades en Francia van a protestar y no van a televisar los partidos en las plazas ni en ningún lugar público, como en señal de protesta por el mundial de la vergüenza y de la porquería. Para los que no sabían, sépanlo, más de 10,000 personas murieron ahí. 10,000 personas murieron. Se los trajeron, les dieron libertad en ese país de 250,000 cataríes
pero más de 2,5 millones de migrantes que trabajan ahí, son prácticamente los esclavos, dentro de los cuales se incluyen migrantes de África y de aquí de Latinoamérica, ¿de a dónde más? Para que hicieran esos 8 estadios, esos centros comerciales y esos edificios, los recibieron, le retuvieron el pasaporte durante todos estos años y prácticamente se quedaron allá presos en ese país pequeño, trabajando 18 horas todos los días con temperaturas casi de 50 grados centígrados. 10,000 muertos. ¿Y qué han dicho de eso? Todos los días se morían entre 12 y 15 personas trabajando ahí. El mundial de la vergüenza, hermano, solo para que el mundo se deleite en su fútbol. Dígame si el fútbol no es una adicción para la humanidad. Entonces, otra cosa que va a suceder, que posiblemente suceda y no han dicho nada para que no alarmar a nadie, es que muy posiblemente hayan atentados terroristas allá en ese mundial. Eso está, las autoridades están con los pelos de punta, pero eso no lo publican ni lo dicen para que la gente vaya. Y los que van, ustedes saben que son los que llevan del chispero. Bien, eso como información para que usted tenga en cuenta y para que se deleite ahorita en el mundial de la vergüenza. Y cada vez que usted grite un gol, acuérdese de la gente que murió ahí. Estamos ahora ya finalizando la introducción y todo el contexto histórico en el que se escribió la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Entonces, en esta carta está llena de varias acusaciones contra el apóstol y es necesario saber cuáles son esas acusaciones contra el apóstol. Por eso el apóstol escribe la carta. Una de las primeras acusaciones es que es posible que los falsos maestros dijeron a los Gálatas que Pablo había cambiado su evangelio desde su última visita. Los líderes en Jerusalén lo corrigieron por haber hecho esto. El apóstol Pablo, Pedro y Pablo tenían un desacuerdo en Antioquía y ahora Pablo estaba enseñando la ley y la circuncisión. Esta es una de las acusaciones que traen los judaizantes en la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia. Recuerde que Galacia es una provincia donde hay varias iglesias, para que no reciban más al apóstol Pablo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Usted la consigue en Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Si quiere, colóqueme el texto, Xiomara, por favor. No sé quién está ahí en el Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Pablo dice que un evangelio cambiado es un evangelio pervertido. Y si alguien enseña otro evangelio diferente del que él ha enseñado, que sea un anatema. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿De quién está hablando Pablo ahí? De los judaizantes que querían traer la mezcla y meterla en el evangelio puro, el evangelio de la gracia, el evangelio del Espíritu. Así que Pablo les dice esto: padezco persecución, también en Gálatas 5:11, todavía por lo que estoy enseñando. No he regresado a la predicación de la ley ni a la predicación de la circuncisión. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Está entendiendo, cierto? O sea, si ustedes creen que yo estoy predicando la circuncisión, ¿por qué me persiguen?
¿Qué era lo que enseñaban los judaizantes? Que habían que circuncidarse para ser aceptos delante de Dios, que a ese evangelio de la gracia, que a ese evangelio del Espíritu, que a ese evangelio de la libertad que enseñaba Pablo, se necesitaba añadirle la circuncisión. Entonces, esto es lo que está enseñando Pablo. ¿Ustedes por qué se dejan enredar? Si esto es lo que Pablo realmente está enseñando. Él les dice: hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué me persiguen? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cuál era el tropiezo de la cruz? ¿Cuántas veces ha leído usted eso? 50,000, ¿cierto? El problema no es leerlo, el problema es entenderlo. ¿Cuál es el tropiezo de la cruz? La circuncisión. La circuncisión. Entonces, esta es la respuesta de Pablo. Si Pedro y yo teníamos un desacuerdo en Antioquía, claro que sí. Sin embargo, Pedro hizo lo malo. Yo no fui quien lo hice, fue Pedro quien lo hizo. Usted sabe que ahí en el capítulo 2, Pablo amonesta a Pedro por lo que está haciendo. Él no actuó de lo que él cree. Los líderes en la iglesia en Jerusalén probaron mi mensaje y lo encontraron aceptable. Usted va a encontrar esto desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 2, versículo 10. Tiene que amonestar Pablo a Pedro por lo que estaba haciendo. ¿Y qué era lo que hacía Pedro? ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Exacto. O sea, él, para quedar bien con Dios y con el diablo, le aplaudía a los judaizantes y le aplaudía a los gentiles. O sea, el hombre no estaba seguro de lo que estaba predicando, por quedar bien con los judaizantes. Así que Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro y decirle: el que estaba haciendo lo malo era Pedro, no yo. Él no estaba predicando lo que él cree, él no estaba enseñando lo que él cree. Y fuimos hasta Jerusalén. Recuerde que el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, que aparece el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, fue convocado precisamente por esto, porque querían que los cristianos se circuncidaran, porque querían que los cristianos guardaran el sábado, porque querían que los cristianos guardaran las fiestas. Entonces tuvieron que reunirse todos los ancianos de la iglesia, en los cuales estaba Jacobo, Juan, Santiago, Pedro, los apóstoles. Ahí se reunieron y llegaron a la conclusión que el evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad, que el Señor no nos llamó a esclavizarnos nuevamente, que no nos llamó a llevar yugos, que no nos llamó a hacer nada de esto. Y a esto concluyen. Así que hay una segunda acusación. Pablo no es un apóstol. ¿Quién les dijo a ustedes? Pablo no es un apóstol. Él no tiene credenciales apostólicas. Él no tiene autoridad de apóstol. Si el apostolado de Pablo está cuestionado, entonces su mensaje también. Porque el apóstol fue constituido para fundamentar la iglesia. Así que él, ¿qué va a fundamentar si él no es apóstol? Pablo declara, la respuesta de Pablo, que su apostolado es de Dios. Ya ustedes saben por qué los judaizantes cuestionan el llamamiento apostólico de Pablo. Porque se necesitaban de ciertos requisitos y parámetros que cumplir para ser un apóstol. Uno de los requisitos era haber escuchado la enseñanza, la doctrina del mismo Jesús directamente, ser un testigo presencial y ocular de las enseñanzas de Jesús, haber estado en esos 3 años de ministerio con Jesús, haber visto
a Jesús resucitado, y él no cumplía con nada de esto. Él ni estuvo con Jesús, ni escuchó las enseñanzas de Jesús, ni vio al Cristo resucitado. Así que ¿qué clase de apóstol es este? Entonces el apóstol Pablo tiene que darles todo una argumentación diciendo: señores, a mí me llamó fue Dios directamente. Yo lo escuché a Él. Él me enseñó cosas inefables, cosas que ojo no ven, ni oído han oído, ni han subido en corazón de hombre, cosas que nadie puede entender. Me llevó al tercer cielo, si en el espíritu no lo sé, pero yo sé que estuve allá con él. Él me enseñó a mí, él se me presentó a mí, él me rescató a mí. Soy, así sea un abortivo, pero lo soy. Él habla de que es como que el aborto de los apóstoles. Entonces él da toda un argumento, hace toda una argumentación explicándole a los gálatas que sí, que él es un apóstol. Ahora mi pregunta es: si a Pablo le tocó escribir un poco de cartas para argumentar que él era un apóstol, tocó demostrar su apostolado, tocó decirles y explicarles que Jesucristo se le apareció a él, que él lo vio resucitado, que lo llevó al tercer cielo, que le mostró las enseñanzas, la revelación de la doctrina de la iglesia se le fue dada, fue a Pablo, ni siquiera a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago. Fue Pablo quien escribió la doctrina de la iglesia. Si tuvo que decir y enseñar y explicar todo esto, mi pregunta es: ¿dónde quedan los apóstoles de hoy? Ahora que hay una enfermedad de apostolitis, usted se mete por internet, Google, rapidito: quiero ser apóstol. Quiero ser apóstol. Consigne $200 a esta cuenta y lo ungimos como apóstol. En serio, hermano. Y desde por allá, desde Centroamérica, hay algunos famosos que ustedes ven por enlace. Ellos un apóstol. Ustedes son en la... ¡Qué locura! ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama apostasía. Apostasía. Así que Pablo declara que su apostolado es de Dios y no de los hombres. Él fue designado un apóstol por Dios. Él no se designó a sí mismo como apóstol, ni se llamó a sí mismo como apóstol, ni pagó para que lo ungieran como apóstol. No, a él lo llamó fue Dios, lo nombró fue Dios, y quien lo nombró lo sostiene, y quien lo sostiene lo respalda. Yo tengo noticias para usted. La Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si a usted Dios lo eligió, entonces Dios lo sostiene. Si a usted Dios lo eligió, entonces Dios lo respalda. Si a usted Dios lo eligió, entonces Dios le suple todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted sabe que tú eres un verdadero hijo de Dios, tú verás la gloria de Dios en su vida. Kimberly, crea esa palabra y comience a declarar desde hoy mismo sanidad en su hermana. Yo ya lo estoy haciendo, pero necesito que otro esté de acuerdo conmigo. Sanidad en su hermana. Toda célula cancerígena se va de su cuerpo y la declaramos allá donde ella está sana en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y sabe, lo que se perdió fue el poder, el gobierno, la autoridad, y el Señor Jesucristo lo recuperó y se lo devuelve a los hijos de Él, a los redimidos. Y toda potestad, Él nos dice, toda potestad le es dado a usted, a la iglesia, en el cielo y en la tierra, para hacer y pedir todo lo que pidáis en el nombre del Padre. Él lo hará. Tenemos el poder y la autoridad del cielo, legal del cielo, para reprender toda enfermedad. Vamos a declarar sanidad en su hermana.
una otra acusación. Pablo está predicando un evangelio débil, buscando el favor de los hombres, diciendo que Dios aceptará personas sobre condiciones inferiores de lo que es puesto en la ley de Moisés. O sea, no tiene una vara para medir, no tiene una regla para medir quién puede o quién no puede. Esto es un evangelio débil, un evangelio barato, un evangelio fácil, un evangelio de libertinaje, lo que está enseñando Pablo. Pablo está predicando a Cristo sin Moisés. Por eso Pablo no enseña la verdad. Él tiene un mensaje distorsionado y su motivación es de buscar el favor de todas las personas. Eso está ahí en la carta. Todo esto está ahí en la carta. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? 1:10. Pablo pregunta si lo que él dijo hace momento suena como el que busca el favor de los hombres. Pues busco ahora el favor de los hombres, o busco el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo nos está enseñando cosas poderosas acá. Lo peor que nosotros podemos hacer es tratar de servirle a Dios para agradarle a los hombres. Y sí que nos llevamos una lección en estos días. Queriendo buscar el favor de los hombres. ¿Acaso es que esto se hace para el hombre? ¿Acaso es que lo que hacemos, lo que predicamos, lo que está aquí es para que el hombre vea y tener la aprobación del hombre? Pues caemos en esto, hermano, y por eso pasa lo que pasa. Yo no estoy buscando el favor de los hombres, dice Pablo. Yo busco la aprobación de Dios y listo. Él declara que no hay nada deficiente con su evangelio. Él lo recibió por una revelación misma de Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan no están pensando que sea deficiente en un área. Ellos aprobaron este evangelio. Ellos saben, porque yo estuve durante 14 años. No fue que el Señor me llamó y yo empecé a predicar. No, me preparé, busqué la dirección de Dios, busqué el mensaje de Dios, busqué la aprobación de Dios, busqué llenarme de Dios, tener la revelación de Dios. Me fui para un lado, estuve en el otro lado. Después de 14 años es que Pablo comienza a predicar. Acusación número 4. Pablo no tiene la aprobación de la iglesia madre en Jerusalén. Alguien me dijo la otra vez acá, me lo dijo a mí, pero cuando me lo dijo a mí, no, a mí no me lo dijo. Lo escuché por terceras personas. Ya había regado el veneno por toda la iglesia. De que el señorito aquí no tiene la aprobación de la iglesia madre y está en otra visión. Porque visión para muchos es colores. Visión para muchos, o sea, si las sillas no son verdes, no está en la visión. Así me dijeron. Mire qué mente tan cerrada, hermano. Tan arcaica, anacrónica. Como las sillas no son azules, no está en la visión. Como pintó el auditorio negro, no está en la visión. Eso es del diablo, el negro. ¿A dónde dice, en qué parte de la Biblia dice que los colores son del diablo, son de Dios? ¿Sabe quién satanizó los colores? Nosotros, los hombres. Un día vinieron aquí unos de la crema y nata, y yo lo primero que se hizo fueron las cruces. ¿Recuerdan las cruces que estaban ahí? Cuando vieron esas cruces se escandalizaron, se rascaban la cabeza.
Y nuestro pastor no había entrado, estaba por allá afuera. Todavía no había visto el asunto, pintado de negro y con las cruces blancas ahí. Y ahora lo van a colgar de las chigüiras. Lo van a colgar. Mire, no está en la visión, creyendo que eso es visión. Y entonces llega nuestro pastor y se para ahí. Gloria a Dios, porque el pastor Satirio es de mente abierta, hermano, y él entiende que es visión. Él sabe que es la visión. Él tiene clara porque Dios le dio la visión. Y se queda mirando y dice: muy bonito, Alex, quedó bien bonito. Yo le dije: sí, pastor, y si le coloco luces abajo, se va a ver como efecto LED. Yo ya estaba pensando en las pantallas LED. Qué bueno. Como a los 15 días mandaron a hacer una cosa igualita en Pino y la colocaron en Pinos. Como a los 2 meses pintaron allá en Pinos la cuestión de negro atrás. Hermano, mire, no hacen falta los judaizantes en todas partes, ¿sí o no? No hacen falta los venenosos. En serio. En serio. Alguien se me acercó y me dijo: es que usted no tiene los colores institucionales de la iglesia. No, que yo sepa, lo único institucional es el letrero, el aviso. Así que ellos están diciéndole: Pablo no tiene la aprobación de la iglesia madre en Jerusalén. Él está haciendo su propia cosa aparte de los demás. Ay, 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 ay. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Pablo dice que él ha tenido 2 reuniones con los líderes en Jerusalén y ellos no añadieron absolutamente nada a su mensaje. Ellos aprobaron su mensaje. Ellos están claros de lo que yo predico y enseño. Ellos reconocieron su ministerio a los gentiles. Ellos no obligaron a los cristianos gentiles que lo acompañaran, solamente a Tito. Y cuando fueron con Tito, no le dijeron: tiene que circuncidarse para que esté con nosotros. Y ellos lo tienen claro, ellos lo saben. Eso está en Gálatas capítulo 2 en adelante. Una otra acusación: Pedro no está de acuerdo con Pablo. Pedro tiene choques con Pablo, y usted sabe que Pedro era como la máxima autoridad de la iglesia primitiva. Pedro era el apóstol con mayor rango en la iglesia primitiva. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Pablo explica el desacuerdo en Antioquía y pone la historia en orden. Una otra acusación: a Pablo realmente no le importa mucho la iglesia en Galacia. La descuidó, ni siquiera va por allá. ¿Dónde está él? ¿A dónde está? Nunca lo vemos por acá. Nunca está por acá. Los falsos maestros tratan de poner una cuña entre Pablo y la iglesia. Esto es delicado, hermano. Eso se llama cizaña. Cizaña se llama. Eso hace daño. ¿Y sabe a quién es el que más daño hace? Al cizañero. ¿A dónde está el pastor? Nunca viene por acá. No lo vemos por acá. Cuando la persona dice eso, está trayendo cizaña. Eso es lo que está pasando en la carta. Es lo mismo. Así que Pablo argumenta cuál es la motivación de él. Ahí en el capítulo 4 en adelante. Mire mi motivación. Esa iglesia era una iglesia grande, tenía varias congregaciones. Si la motivación de Pablo hubiese sido la misma motivación de algunos predicadores y pastores de hoy en día, que quieren tener sus mega iglesias solitos ahí, casasolas, no permitir que crezcan los líderes, no permitir que la iglesia se expanda por la ciudad ni por el país. Usted conoce varias que iglesias que tienen hasta 200 buses para recoger la gente de todas partes y traerlos ahí y meterlos ahí entre esas 4 paredes y ver las multitudes ahí. Esas son motivaciones equivocadas,
motivaciones incorrectas. Hay gente que dice, uy, si yo tengo una iglesia con 300, 400, 500 personas, yo puedo vivir bien. Yo conozco gente así, hermano. Esa no es mi motivación, dice Pablo. La motivación mía es la correcta. Y ahí da toda su argumentación. Una otra acusación: Pablo no está sometido a la iglesia madre en Jerusalén. Él no se sujeta. Él es un rebelde, no quiere sujetarse. Los falsos maestros dicen en Gálatas 2:12 que ellos vinieron de Jerusalén, pero en Hechos 15:24 Jacob dice que él no los ha enviado, que no los mandó. Se fueron a ver cómo le metían cizaña a la gente allá en Jerusalén y colocaban mal a Pablo. Pablo da su respuesta en el capítulo 4, versículo 21 al 31. Pablo dice que la Jerusalén de arriba es libre, y ella, la Jerusalén de arriba, es nuestra verdadera madre. Nosotros no nos guiamos por protocolos de hombre ni por religiosidad humana, sino que nosotros nos regimos por el cielo, y de arriba es que está nuestra Jerusalén, la que es libre y la que es espiritual. Él lo dice, él lo argumenta, él lo enseña. Y la última acusación: el evangelio de Pablo, libre de la ley, conduce a un estilo de vida inmoral y sin ética en la vida de los creyentes. Es un evangelio de libertad, hermano. Tranquilo, que si usted peca, Dios lo perdona. Hágale, que esto es lo que está enseñando el hombre. Claro, así cualquiera. Mire las enseñanzas que está dando. La gente está inmadura, la gente está débil, y ellos no van a entender esto, se van a desviar. Le están diciendo a Pablo ahí. Léalo, lea la carta y estúdiela. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mera coincidencia. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ¿Cuál es la respuesta? Pablo apoya el poder del Espíritu Santo de habilitar a un creyente para caminar en libertad y en piedad. La madurez es caminar en el Espíritu, y la ley mantiene a uno como niño para siempre. Coloque, eso está Gálatas 5:13 al 25, pero colóqueme Gálatas capítulo 4, versículo 1, leamos esto. Mire: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Cuántos niños hay en este lugar? Ninguno, ¿cierto? Todos son maduros espiritualmente, ¿cierto? No está hablando de estatura ni de años, está hablando es de niñez espiritual. Pueden tener 500 años en la iglesia, pero siguen siendo unos niños espirituales. Esa persona que cree que yo soy el que más ayuno y por eso me creo con derecho, tengo autoridad, es un niño espiritual. Es que yo soy el que más oro, mire cómo tengo las rodillas, tengo autoridad, es un niño espiritual. Es un niño espiritual. Es que yo soy el que más voy a culto, yo no me pierdo ningún culto, tengo 10 años de estar ahí todos los días sin perderme un culto, yo me las sé todas. Es un niño espiritual. Es que yo soy el que más diezmo, el que más ofrendo, yo me gano 100,000, yo me gano 1,000,000, pero diezmo 500,000. Es un niño espiritual. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No hay diferencia entre un niño y un esclavo, está diciendo el apóstol. No hay ninguna diferencia. Aunque es señor de todo. ¿Quién es el señor de todo? El heredero, pero que es niño. Es el señor, es el amo, es el dueño de todo, pero es un niño, y como es un niño no sabe manejar su herencia, se comporta como un esclavo. Sino que
está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, puede tener mucha plata, puede tener mucho dinero, puede tener mucha gloria, mucha fama, pero no tiene la capacidad o la madurez espiritual para manejar esos recursos. Hasta que el Padre nos dé la autorización, hasta que no sea un adulto, hablando en el área natural, pero en el área espiritual es igual. Nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Mi pregunta es, ¿por qué no tenemos nada? ¿Por qué? Si la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios, herederos de qué? De todo. De todo. Todo lo que le pertenece al Hijo unigénito nos pertenece a nosotros también. Tenemos el poder y la autorización de Dios para orar por los enfermos y que estos se sanen. Tomarán escorpiones y no les hará daño, serpientes y no les hará daño. Y sobre los enfermos colocarán las manos y estos sanarán. Pero ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no sanamos ni una gripa? ¿Por qué? La Biblia dice que Él se hizo rico, que Él siendo rico se hizo pobre, para que usted y yo en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Pero ¿por qué seguimos siendo pobres? ¿Por qué? ¿Por qué usted está que se habla, mamita? Dígame. Ajá. No se me adelante, por favor. La Biblia dice: el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando Él está diciendo yo voy al Padre, nos está diciendo voy a estar ahí pendiente, atento, intercediendo por usted día y noche, día y noche, día y noche. Pero mi pregunta es, ¿por qué no hemos hecho cosas mayores que las de Jesús? Ni menores tampoco. ¿Por qué? Algo está mal en toda esta ecuación, ¿sí o no? Algo está mal. O está mal todo lo que dice en la Biblia y es una mentira, o nosotros somos los que estamos viviendo una mentira. ¿Es así o no? Yo sé y estoy seguro, y más seguro, que la comida que no sé si me vaya a comer ahora, después de culto, y que el desayuno de mañana, que no sé si habrá desayuno mañana también. Estoy más seguro que Dios en este lugar va a hacer cosas extraordinarias. Prepárese, Javier, prepárese, porque va a haber un mover del Espíritu en este lugar, que la iglesia se va a quedar hasta las banderas cada vez que se anuncien esos cultos. Yo lo sé, pero mi pregunta es, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros dejemos de ser niños. Porque realmente, aunque somos dueños de todo y tenemos el poder
la eusocia. Y a todos, ¿cómo dice el texto? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? El poder, la autoridad, el gobierno, el reino, el poder. A lo suyo vino, pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes le recibieron? Diga conmigo, ese soy yo, pastor. Dígalo, vamos, dígalo, ese soy yo. Mas a todos los que le recibieron, les dio la eusocia. La eusocia, el poder, la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos del Padre y coherederos juntamente con Jesucristo. ¿Qué es un coheredero? Alguien que va a la par con el heredero. O sea que si mamá tiene 3 hijos y mamá tiene 20 fincas, yo estoy hablando por fe, no mamá, tiene 20 fincas, tiene casas, tiene carro y mamá se muere, hay 3 coherederos, no uno solo. Pues nosotros somos coherederos juntamente con Jesucristo. ¿Coherederos de qué? De la salvación, de la eternidad, de que vamos a ser cambiados, transformados por este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de que vamos a reinar eternamente y para siempre con Él, de que somos reyes y sacerdotes, de que somos la niña de Dios, de que somos el especial tesoro de Dios, de que Él nos dio el poder, de que nos dio la autoridad, de que nos dio el gobierno, nos dio el dominio, pero estamos viviendo y comportándonos como niños. Como niños. ¿Cómo se comporta un niño? Muéstrele un bomboncito a un niño. Pélele un chocolatico aquí, agárrelo, ponga un niñito de 2 añitos ahí y pele el chocolate y comience a mostrárselo. Y comienza, ¡mamá! ¡Chocolate! ¡Deme chocolate! ¡Deme la pipa! Empieza a hacer pataletas para que le den. Ay, 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 ay. ¿No nos comportamos nosotros como niños? Empezamos a hacer pataletas a veces. Y el papá y el niño está ahí con el papá y con la mamá y comienza a patalear y comienza a chillar y comienza a pararse ahí y comienza a hacer desorden ahí. Y dése quieto, papito, dése quieto, papito. Y si le viene a alguien de protocolo y le dice a la mamá, mire por favor, controle a su niño, se siente ofendido. Se siente ofendido. ¿Por qué? Porque estamos igual o peor que el niño. ¿Cómo nos estamos comportando? Como niños. Si estamos pasando por una situación adversa, una enfermedad, una crisis financiera, una crisis emocional, entonces nos vamos a chillarle al Señor. Ay, Señor, y eso yo para qué voy a la iglesia, tanto que voy a la iglesia, mejor no voy a la iglesia. Mire que yo voy a culto, mire que yo diezmo, mire que yo ofrendo. Y yo, ¿por qué estoy así, Señor? ¿Por qué no me da esto? ¿Por qué no me hace? ¿Cómo nos estamos comportando? Como niños. Como niños. ¿Cuántos años tiene Matías? ¿Usted tiene las llaves ahí de su carro? Este es el carro de su papá. ¿Quién es el heredero de ese carro? Usted. Tome, vaya, sáquelo y déle una vuelta. Vaya. No tengo licencia de conducir. No, tiene 11 años, no tiene 2 años. ¿No tiene qué? No tengo licencia.
Yo tengo una licencia que tiene libertad para conducir cualquiera, se la presto. ¿Por qué no? Sea serio. Porque si él agarra el carro, ¿qué va a hacer con el carro? Se va a estrellar. Y está al lado del mío, ni se le ocurra. Va a acabar con los otros carros. Usted está aquí conmigo. ¿Sabe por qué el Señor no le ha dado lo que usted está esperando? Porque se va a estrellar. Y estoy cansado de estar viendo esto. Gente que le promete a Dios, gente que le suplica a Dios, gente que le pide a Dios: Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y si usted me lo da, Señor, entonces yo le voy a ser fiel a usted en todo. Voy a congregarme, voy a ir a culto, voy a participar de la cena, voy a llevar no el kilo de amor, ni la arroba de amor, voy a llevar la tonelada de amor, voy a darle el 90%, voy a dar para construir allá, voy a darle esto. Y el Señor le dice: ah, sí, en serio, tome. ¿Y sabe qué hacen cuando reciben todo eso? ¿Sabe qué hacen? Se vuelven locos. Se vuelven locos. Y empiezan a comportarse como niños. Hace 7, 8, 9 meses atrás me llamó un personaje de estos, que yo vi cuando le entregaron un cheque de 800 millones, otro cheque de 500 millones. Y yo vi cuando lo llamaron para entregarle como 2.000 millones más. Eso fue en cuestión de 2 meses. Y cuando el Señor comience a darme todo, entonces le voy a dar esto y le voy a dar esto, porque yo a Dios sí le cumplo. Hermano, prometer cuando no tenemos nada es fácil. Eso cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Usted promete el oro y el moro cuando no tiene nada. El problema no es prometer cuando no tiene. El problema es cumplir cuando tiene. Ese es el problema. Este bendito me llevó, después de estar viviendo arrendado y deber 1 año y medio de arriendo, que sé que debía 1 año y medio de arriendo, que lo sacaron como 4 veces, lo echaron de allá de la casa, y le suplicaba a la señora, y la señora le tuvo paciencia. Entonces después fue y se compró una mansión por allá en Boconó. Una mansión que le costó como 700 millones de pesos, la domotizó toda, le metió televisores de última tecnología, neveras, que le hablaba a la nevera: hágame esto, saque esto. ¿Y sabe qué hizo este bendito? Me llevó a mí: vamos, pastor, vamos. Y me subió a una camioneta que compró de lujo. Me subió a la camioneta y yo tenía rabia, yo no estaba feliz. ¿Qué feliz voy a estar? Tenía rabia, hermano. Porque estaba pensando: y este bendito, todo lo que le prometió a Dios, y no ha dado nada. Nada. Y me muestra, me lleva: mire, pastor, aquí va a quedar la piscina, mire los televisores, pastor. Y hacía y se prendían las cosas. Y y cuando terminó de mostrarme todo, yo le dije: ¿y cuándo le va a cumplir a Dios? Tranquilo, pastor, tenga paciencia. Porque cuando uno comienza a retacarlos, entonces lo que hacen es: mire, paticas, ¿pa' qué te tengo? Se fue. En enero me llamó, después de que le entregaron más de 10.000 millones de pesos, solo acá, que sé que le entregaron esa plata. En enero me llamó que le ayudara, que le regalara 100.000 pesos. Por favor, pastor, regáleme 100.000 pesos. Le pregunto por la esposa, le pregunto por los hijos, y le pregunto por su salud, y le pregunto por todo. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Mi esposa me dejó.
y tengo cáncer. Necesito 100,000 pesos, pastor. Mire, la Biblia dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Le entregó, ¿y qué? Nos comportamos como niños. El día que usted diga: de aquí en adelante yo voy a vivir el evangelio del Espíritu, el Señor comienza a soltarle todo. Y todo es todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y todo lo que tú hagas prosperará, absolutamente todo. Pero hermanos que se ponen bravos porque se les llama la atención, hermanos que se ponen bravos porque no se saludan, hermanitas que me han hecho reclamar: ay, pastor, usted a ella la abraza y a mí no. ¿Por qué no me abraza a mí también, pastor? Y se ponen bravas de verdad. Nos comportamos como niños. Como niños. ¿Es así o no es así? Y no haya creer que se está tirando piedra para atrás o para los lados. No, a usted le está lloviendo piedra también. Yo sé de que Dios se va a glorificar en este lugar. Que lo que ha pasado hasta ahora no es nada para lo que viene. Pero cuando usted y yo entendamos que tenemos que vivir es el evangelio del Espíritu, vivir en lo espiritual, vivir en el Espíritu y aceptar la gracia por fe en Jesucristo, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Y si Dios tiene que mandar empresarios de otros lugares, si tiene que mandar al impío, si tiene que mandar al incircunciso: mire, pastor, aquí hay un cheque, yo sé que usted necesita construir ahí, mire, aquí está. Dios lo hace porque Él es el dueño del oro y de la plata, y a Él no le queda grande nada, absolutamente nada. Así que Pablo apoya el poder del Espíritu Santo de habilitar a un creyente para caminar en piedad, en la madurez espiritual, caminar en la madurez del Espíritu. Y la ley mantiene a una persona viviendo como niño. Termino esta partecita, ¿no? Esta partecita con esto. Si usted cree, yo lo he dicho 50,000 veces, esta es la 50,001 vez. Si usted cree que usted por ayunar más, por orar más, por leer más la Biblia, por congregarse más, por darle más plata a los pobres, por comprarle más mercado a los pobres, es más espiritual, usted es un niño. Usted es un niño. Usted cree que eso lo hace más espiritual. No, señor. Nada de eso. Y de esto es que quiero hablarles. De esto es que quiero hablarles. Si se pregunta a los que se preocupan por el tema, ¿cuántas religiones existen en el mundo? No hay duda de que redactarían una extensa lista que, partiendo de todas las desviaciones de la revelación primitiva, conducirían al final a dos religiones no más: a la religión judía y a la religión cristiana. Solamente esas dos religiones. Las únicas religiones, dígame si no son las únicas religiones aprobadas por Dios. Dígame si no son. La religión judía es la única religión donde Dios llama a Moisés y le dice: mire, de aquí en adelante ustedes van a ser mi pueblo, yo soy su Dios, esta es la palabra, esta es la ley, estos son los estatutos y estos son los mandamientos. ¿Sí o no? Pero esa religión judía es sombra de lo que había de venir, dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes son? Nosotros, la iglesia, la cristiandad, los cristianos. Hemos sido aprobados por Dios y paridos en la
cruz del Calvario, cuando Cristo es atravesado por una lanza que lo atraviesa y saca su lanza, el verdugo allá, y lo que sale de él es agua y sangre, ya estaba muerto. Dicen los teólogos que en ese momento, cuando una mujer está dando a luz, lo que sale de ella es agua con sangre, que en ese momento lo que Cristo está es dando a luz a la iglesia, y la está confirmando en el Pentecostés. Así que en realidad en el mundo solamente han existido dos religiones, y estas están en abierta oposición la una de la otra. ¿Cuáles serán esas dos religiones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cómo? Es la religión de la carne y la religión del espíritu. No hay más. No hay más. No busque más. La primera es la religión de la carne. La segunda es la religión del espíritu. El don de Dios hecho a la fe en una salvación gratuita. La primera de estas religiones es tan antigua en la tierra como el mismo pecado en el hombre. Recuerde que el pecado es allá desde la creación, desde el principio. Pero la segunda lo es tanto también como la misma redención. Recuerde a dónde empezó la redención. ¿A dónde empezó? Después de que el hombre pecó, Cristo mata un animal y redime al ser. Por eso Adán no perdió la salvación. ¿Qué fue lo que perdió Adán? El reino, el gobierno, el poder, la autoridad, la herencia, el dominio. ¿Por qué no perdió la salvación? Porque Cristo lo redimió, porque Dios lo redimió, porque Dios lo rescató, porque Dios agarró un animal, lo mató y derramó su sangre. Y él dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y agarra la piel del cordero y los cubre con la piel del cordero. Es lo mismo que pasó con nosotros cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Es lo mismo. Así que la primera, la religión de la carne, es tan antigua como el pecado, y la religión del espíritu es tan antigua como la redención. La primera, desde el principio están personificadas estas dos religiones en las acciones de dos personas. ¿De qué dos personas? De Caín y de Abel. Uno vive bajo la religión de la carne, el otro vive bajo la religión del espíritu. Caín y Abel, solo precisamos considerarlos un momento para descubrir los caracteres de sus religiones y ver que son irreconciliables la una de la otra. Jamás y nunca se van a poder reconciliar estas dos religiones. Empecemos por la religión de Caín, o la religión de la carne. Su religión, que es la religión de la carne, ofrece tres rasgos distintivos. Y mire a ver si usted se identifica con uno de estos rasgos. Yo creo que sí, a mí me parece que sí. Está viviendo bajo la religión de Caín, bajo la religión de la carne. La primera es que pretende que el hombre caído es capaz de lograr una justicia que lo haga agradable de Dios. ¿Aló? ¿Lo entendió o no lo entendió? Sea sincero. ¿Carlos entendió? ¿Está aquí, Carlos? ¿O tiene por mañana que hacer algún trabajito y está pensando en el trabajo? Se está comportando como un niño, ¿sí? ¿Usted lo entendió, Wilmer? ¿Usted lo entendió? No, pues eso todo el mundo lo sabe, que el que está en pecado no tiene salvación. ¿Ustedes lo entendieron? ¿Qué entendieron?
Se los explico otra vez. ¿Cuál es el primer rasgo distintivo de la religión de la carne? La que representa a Caín, que pretende que el hombre caído, el hombre sin Cristo, el hombre en pecado, es capaz de lograr una justicia, que esa justicia lo hace a él acepto y agradable delante de Dios. Salvación por obras. Él mismo tiene la capacidad de dejar de hacer lo malo, de hacer cosas buenas para que Dios lo apruebe. Dígame si eso no es lo que usted vive siempre. Dígame si no es lo que vive. No está viviendo la religión de la carne, hermano. Es más, perdónenme, yo no quisiera ni decir esto, pero lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Nosotros los predicadores nos metemos tantas mentiras, que cuando hacemos el día del amigo y pasan 120 personas acá y hacen la oración de fe, nosotros decimos se convirtieron 120. Hicieron la oración, porque todos hacen la oración de fe, creyendo que el hombre haciendo su oración de fe ya basta y sobra, ya se volvió evangélico, ya es hijo de Dios. Es la mentira más mentira que hemos metido y que nos han metido y con la que se ha engañado la iglesia. Una oración no salva a nadie. No, señor. Es un texto que está ahí en Romanos capítulo 10, si mal no recuerdo, y lo agarramos como un dogma de la iglesia. Como un dogma de la iglesia, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces usted tiene que confiese, vamos, confiese, ahora, confiese, habla, dígalo. Hermano, eso es dogma. Eso es dogma. De hecho, el 90% de los que hacen esa religión, de los que hacen esa oración, vuelven atrás. Ni siquiera vuelven a la iglesia. Imagínense donde todos esos sean salvos, ¿cómo estarían las iglesias? Fules, llenas. Hay gente que cree que bautizándose ahora van a ser más santos y más salvos. Ahora le está agradando más a Dios. Esa es la religión de la carne. Ay, pastor, entonces ¿para qué hacemos el llamado? ¿Para qué bautizamos? No, hermano, se hace por muchas razones. Una es el orden, para que no haya desorden en la iglesia. Esa es una de las razones. Piensan que haciendo el bien, pues esta religión no duda de que el hombre, a pesar de su caída, de su pecado, sea capaz de hacerlo. ¿Hacer qué? El bien. Dios podrá recibirlo y reconocerlo como justo. En otras palabras, yo estoy aquí en la iglesia porque yo hice la oración de fe en el 2010. Yo me convertí. Ay. Menos mal que los religiosos no vinieron hoy. Si no, ya me estuvieran dando palo. Yo me convertí al Señor en el 2040, cuando se convirtió Chelita. Sí, Chelita. ¿Usted no ha oído que siempre decimos eso? Siempre lo decimos. Es que yo hice la oración de fe. Yo acepté a Cristo. Usted no lo ha dicho muchas veces. Religión de la carne. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Yo los escogí a vosotros. Usted está aquí no porque usted quiso. No porque usted hizo todo el deber. No. Usted está aquí es porque Dios quiso que usted estuviera aquí. Porque Dios te trajo, Dios te sedujo, Dios te ató con cuerdas de amor y porque Dios te encontró a ti. Por eso es que usted está aquí.
notamos inmediatamente que este principio ignora dos cosas: la justicia de Dios, que necesariamente debe condenar al pecador. Simple, sencillo, básico, fundamental. La justicia de Dios dice que el pecador tiene que morir. Listo. Y la justicia de Dios que le es ofrecida en Cristo para justificarle. En otras palabras, usted no está aquí por sus propios méritos. Usted está aquí porque alguien murió por usted y pagó por usted y lo redimió a usted y pagó el precio por usted y dio la vida por usted y te rescató. Por eso estamos aquí, por la justicia de Dios y no por nuestra propia justicia. La segunda prerrogativa de esta religión, el segundo rasgo distintivo de la religión de la carne, es que ignora totalmente el estado de ruina pecaminoso y caído del hombre. Como es fácil comprobarlo mediante el primer rasgo que hemos expuesto, esta religión busca el bien en el hombre para presentarlo a Dios. Para ella el hombre es pecador, sin duda alguna. Loco sería que no lo reconozcamos. Por eso, en su opinión, irremediablemente está perdido, pues un objeto perdido es, o más bien, en la opinión de esta religión, ellos dicen: no, hay algo rescatable en el hombre, hay algo bueno en el hombre. Eso va en contra de toda la enseñanza de la Biblia, de toda la enseñanza. En su opinión, irremediablemente perdido, pues un objeto perdido es preciso convenir en ello. No sirve para nada, para nada, para nada. Algo que está perdido no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. ¿Y cómo estábamos nosotros? Perdidos completamente. Ay, pastor, yo iba a misa. No, yo puedo decir que era más santo que todos ustedes, porque yo rezaba 3 rosarios, porque yo iba a misa 2 veces. ¿Cuántos iban a misa aquí 2 veces a la semana durante todo el año? A ver, ¿cuántos? 2 veces. Yo iba el día martes y el día domingo. Yo me rezaba 3 rosarios. Yo entraba a la iglesia católica de rodillas, desde la puerta hasta el altar. A ver, ¿quién hacía eso? Yo puedo decir que yo era más bueno que ustedes, pero sabe, yo era una piltrafa, yo era un pecador, yo era un ignorante, yo era alguien que estaba completamente perdido. Así no tomara, así no fumara, así no bailara, así no me emborrachara, yo estaba perdido. Así que si hay alguien aquí que se cree: no, es que yo estoy aquí porque yo era bueno. Bueno, dice el Señor. Bueno, no hay nadie. Nadie. Y la tercera, o el tercer rasgo distintivo de la religión de la carne, es que ignora el estado del mundo. ¿Cómo está el mundo? Por eso es que la iglesia está como está. Porque el mundo llama, el mundo jala, el mundo atrae, el mundo es seductor. No sabe que el mundo a los ojos de Dios es una cosa maldita, que no puede probar nada más y sobre la cual el juicio definitivo ya ha sido pronunciado para este mundo, para este siglo y para este sistema. Todo esto pasará, el cielo y la tierra se acabará y pasará. Porque todo el mundo, dice el Señor, está bajo el maligno. Por eso es que la iglesia cae en esa trampa. Por eso cuando empecé a hablar de las costumbres, y ustedes se dejan seducir fácilmente. Wendy no está, ¿no? ¿Está Wendy o no? Con la que me salió Wendita hace como 4 o 5 días. Papá, Wendy tiene 30 años, está casada, independiente, pero ella todavía conoce y sabe y conoce su autoridad paternal y su autoridad espiritual.
cosa que muchos no conocen aquí, lamentablemente. Y ella me dice, papá, ¿me da permiso? Tiene su casa, vive aparte. Es mi hija. De que yo coloque unas luces afuera. Yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano. Se lo explico de esta manera. Ella es mi hija. El pastor no me va a echar de la iglesia, es mi papá. Cuando mucho se pone bravo conmigo, después me abraza y me da un pico, es mi papá. Pero ella, más que papá, me está viendo como autoridad espiritual. Yo le dije, hija, usted ya es madura. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe que eso son puras tradiciones y tradiciones y tradiciones. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Más bien hágase esas preguntas. ¿Por qué adorna su casa ahora en diciembre? ¿Por qué no lo hace en marzo? ¿Por qué no pone el arbolito de Navidad en junio? ¿Por qué? Sencillo, sencillo. Porque soy un niño espiritual. Porque vivo como un niño espiritual. Y porque todavía vivo bajo la religión de la carne. Así de sencillo, hermano. Perdóneme. Si le dolió, le dolió, pero ¿qué culpa tengo? Yo estoy aquí para decirle la verdad, no para adornársela. Tradiciones, invalidando la verdad por sus tradiciones. ¿Sabe? Nosotros celebramos en nuestro contexto cultural el 24 y el 25 de diciembre, el día que nació Jesús. Yo pregunto, Él dijo, celebren el día que yo nací. No, Él dijo, recuerden el día que yo morí. No el día que yo nací. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque la Iglesia Católica en el año 315 adoptó esa religión de adorar al niño Tamuz, a estos dioses paganos, y necesitamos distraer a la gente, distraer al pueblo hay que darles pan y circo. Eso es lo que les gusta a ellos, meterlos en las tradiciones y enredarlos. Está bien que lo siga haciendo la Iglesia Católica, lo que no está bien es que alguien que pretenda vivir en el Espíritu siga en ese cuento. O usted es o usted no es. No saben que el mundo está maldito delante de los ojos de Dios. Por eso el Señor dice, el que se hace amigo del mundo se declara enemigo mío. Duro, ¿cierto? Duro. ¿Es duro o no es duro? Es duro. Es duro. Pero el Señor dice, yo pongo delante de ustedes dos caminos. Dos caminos. Uno es ancho, espacioso, de fiesta, de costumbre, de tradiciones, de pachanga, de vivir la vida loca, de vivir como sea, de ir a culto los domingos. Cambio la Biblia por la camándula por la Biblia, de esto, de aquello. El otro es espacioso, angosto, espinoso. Muchos hallan este, pocos hallan aquel. Pero usted decide. Porque si hay algo en lo que Dios no se mete, en lo único que Dios no se mete, es en tus decisiones. En tus decisiones. Mire a ver por cuál coge. Mire a ver. Estas tres ignorancias de Dios, del hombre y del mundo se conjugan en Caín.
y en la religión de la carne. El hombre injusto piensa que Dios debe mirar a su ofrenda, recibirla según su principio de justicia, en virtud, en su abnegación, en su esfuerzo, en su virtud, en su piedad, creyendo que yo dando haga lo que haga, me pare en la cabeza, Dios está mirando mi ofrenda. Es una ofrenda no agradable a Dios. Eso no es lo que hacía Pablo Escobar. Pablo Escobar le hacía casa a los pobres, hizo urbanizaciones completas allá en la comuna 13 y en varias comunas de Medellín. Regalaba comida, regalaba plata. Aquí el pulpo Luis, en los diciembres hacían cola la gente en San Luis para darles 1.500.000. Él hacía todo eso creyendo que dando esa ofrenda a los pobres y llevándole. Yo tengo una persona conocida, millonaria, con mucho dinero, que vive por allá en los patios. Desvió el mismo río que pasa por ahí, lo desvió para que entre a su propiedad, pavimentó por donde pasa el río, una cosa de locos. Tiene todo el lugar lleno de árboles frutales, bonsai frutales, lo tiene todo lleno, y cada mes se lleva 20, 30, 50 curas, se los lleva para allá, y tiene una capilla, le hacen la misa a él, y la capilla tiene cosas de oro, doradas así, y va y se llevan los curas y hacen la francachelas allá, y los curas salen bendecidos, salen con 5 millones, 10 millones, creyendo que estas ofrendas, que esta justicia propia, con eso están comprando a Dios. Ay, pastor, pero eso es ellos, yo no. Hay gente aquí que ofrenda y diezma, y usted ya sabe el resto. Así que el hombre injusto piensa que Dios debe mirar su ofrenda y recibirla según un principio de justicia, en virtud de sus abnegados esfuerzos. El separado de Dios por el pecado tiene bastante confianza en sí mismo como para presentarse ante Dios con los resultados de su trabajo, de su esfuerzo. Él, como maldito, viene a ofrecer a Dios los frutos de una tierra maldita, como si este mundo pudiera ser ante Dios lo que era antes de la caída. En contraste con la religión de Caín, hallamos la religión de Abel, la que no tiene con la primera ningún rasgo en común. No se basa sobre el hombre, el cual estima pecador perdido, ni sobre la energía y los esfuerzos y los recursos que él pueda ofrecer, sino sobre un sacrificio preparado por Dios mismo en otro tiempo para cubrir el pecado del hombre y a la mujer culpable, sobre la gracia que lo presenta, sobre la fe que capta el valor de ese sacrificio que le ofrece a Dios y permite al pecador acercarse plenamente ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. En otras palabras, la religión del Espíritu es la religión que sabe que sin Él nada somos en el mundo. Siempre necesitamos y dependemos de Él en todo y por todo. Amén. Quisiera seguir predicando, pero ya se me subieron los muchachos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? De verdadita, de verdadita. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Comienza a vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Deje de sentirte fuerte. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. En otras palabras, nosotros siempre, pero siempre vamos a necesitar de Dios, porque sin Él nada somos en el mundo. Amén.
Amén. Nada somos. Mi ofrenda yo la doy a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él ya me la ha dado. Por eso David tenía un corazón conforme al de Dios. Él decía: ¿quién soy yo y quién es tu pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante a ti? Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano, de esto mismo te damos. Lo que usted da no es porque usted trabaja, es porque Dios se lo dio. Es porque Dios se lo dio. Y usted le da a Dios de lo recibido de su mano. ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante a Dios? Partiendo de ahí, cuando usted ore y cuando usted ayune, simplemente hágalo porque usted quiere más de Él. Necesito más de ti, Señor, más. Quiero ser fortalecido en mi hombre interior, ser lleno cada día de tu Espíritu, Señor. Tú no ayunas para ser salvo, no, porque ya tú eres salvo. Tú no ayunas para ser santo, porque ya tú eres santo. Tú no ayunas para ser ungido, porque ya tú tienes la unción del santo. Tú ayunas para ser fortalecido en tu hombre interior. Amén. Para crecer cada día más en el conocimiento de Él. Tú ayunas y tú oras, tú te congregas, tú ofrendas porque lo amas a Él y porque lo amas y porque quiere cada día más enamorarse de Él. Por favor, levante sus manos, póngase de pie, levante sus manos.